Recordaremos, hace algunos años teníamos nuestro CIPRED, ¿verdad? Nuestro dictamen fiscal. Entonces, trabajábamos bien, trabajaba el auditor, trabajábamos, nosotros le ayudábamos. Después, con el tiempo, surgió algo nuevo que era el CIPIAT. ¿Se acuerdan que ya no lo entregábamos? Bueno, los que no queríamos entregar dictamen, entregábamos el CIPIAT. Y entonces ahí nosotros como contadores empezamos a practicar y empezar a llenar ese CIPIAT. Vamos a decirlo así, el CIPRED tuvo un hijo que fue el CIPIAT. Y a partir de ahora, el CIPIAT tiene otro hijo. Ese hijo se llama Declaración Informativa sobre su situación fiscal. ¿Por qué hacer esta referencia? Porque prácticamente es la misma estructura, prácticamente es la misma base. Por eso les preguntaba ahorita, para ubicarme un poquito, ¿quiénes sí le habíamos ayudado? O por ejemplo, ¿el auditor trabajó en mi máquina? Si trabajó en mi máquina, vamos a ver ahorita que es bien fácil. Me voy a tardar más en estarlo explicando que en lo que nos conectamos y lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con esta parte, nada más para ubicarnos entonces que estamos hablando prácticamente sobre la misma plataforma, con esta nueva, y ponerlo así, sorpresa que nos llevamos, porque muchos habíamos visto, habíamos estado incluso en algunos cursos, en algunas pláticas, y no habíamos tratado nada acerca de esta declaración de nuestra situación fiscal. ¿Y qué me dice? Vamos a remitirnos al artículo 32. En el artículo 32 es prácticamente donde todos los que estamos aquí caemos, ¿verdad? Prácticamente aquí estamos todos. ¿Por qué? Primero nos dice que estamos obligados a presentar nuestra declaración el 30 de junio. Y ojo, yo les he estado platicando mucho a ustedes, operaciones, acuérdense, operaciones. Es un tema que se está alineando tanto en normas de información financiera, Código Fiscal, Ley del Impuesto sobre la Renta. Vamos, para que la veamos. ¿Por qué? Porque antes hablábamos de transacciones y de otro tipo de cosas. Y hablábamos cuando había pago de la operación. Y cuando hablamos de una operación, según la descripción de la ley, me dice, es cuando existe cualquier intercambio de recursos, aún y cuando no exista pago. Entonces, abusados. Ahorita vamos a ver por qué hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos a tener que informar mediante las reglas que para tal efecto publique. Y ahora me dice, ¿quiénes son los obligados? Y empezamos con la fracción 1. Les decía que aquí es donde todos caemos, ¿verdad? Todos tenemos más de 644 millones de ingresos. ¿No? Digo, para que valga la pena y el sueldo vaya de acuerdo al ingreso también. ¿No? No hay, ¿verdad? Vámonos a la siguiente. Y los que tengan colocadas acciones entre el gran público inversionista, en casas de bolsa. Entonces, prácticamente quitamos la primera opción, ya no calificamos. La segunda, me dicen, los del RIF. Me dice, pero para grupos de sociedades, ¿cuáles? Consolidación fiscal. Entonces, otra vez respiramos tranquilos y no calificamos. Ya nos brincamos. Nos vamos a la tercera. ¿Qué me dice la tercera? Paraestatales. ¿Alguno de nosotros es paraestatal? Creo que tampoco. Entonces, casi llegamos al final, ¿verdad? Casi llegamos y no calificamos. ¿Qué me dice la 4? Establecimientos permanentes. Tampoco creo que ninguno de nosotros somos establecimiento permanente aquí. Entonces, nos queda la última. Vamos a ver qué dice la última. Hasta la pusieron ahí. Y aquí es donde nos empezamos a preocupar. Porque ¿qué me dice ahora? Las personas morales residentes en México respecto de sus, y recuerden que les dije hace ratito, operaciones con residentes en el extranjero. Y ahí empezamos, ahí termina el artículo. Oye, primera pregunta, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? No hay. No existe. Entonces, en automático, oye, fíjate que les voy a poner una tontería. Se me ocurrió comprar un libro de la escuela de mi hijo y lo pedí a nombre de la compañía. En un país lejano así pasa, ¿verdad? ¿Esa fue una operación con el extranjero? ¿Ya estoy entonces obligado a presentar todo esto? Sí. Pedimos el libro de normas internacionales de información financiera a Estados Unidos. Nos lo mandan, o a Inglaterra. ¿Es una operación con el extranjero? Sí. Entonces, por ese simple hecho, ya estamos obligados a presentar esta declaración. Tenemos contratos de comodato, contratos de usufructo, préstamos sin intereses. O sea, todo ese tipo de operaciones
no déjenme no calificarlas. Este tipo de cosas que hacemos entre la compañía y el dueño, que no están ni registradas, ni cobradas, ni pagadas. ¿Cuál es el problema de esas? Ahora sí me regreso, que les decía, operaciones, que estamos ante una clara, primero, discrepancia fiscal. Bueno, primero entramos en lo contable. Fíjense, el día que me lo platicaron, el día que yo lo estaba viendo y hasta que lo entendí, me cayó el 20 y dije, híjole, ¿qué es esto? Cuando me dicen, oye, ¿en qué nos afecta contablemente que tengamos un contrato de comodato en la compañía? ¿En qué me afecta contablemente un contrato de comodato? Y hasta ahorita, incluso todos nosotros hemos dicho, pues en nada, simplemente es un contrato de comodato, ¿no? Y me dicen, a ver, el contrato de comodato es el sobre el terreno donde está instalada la compañía. ¿Cuánto pagas de renta? Nada. Entonces, todo lo que estás dejando de pagar de renta es en lo que estás subsidiando el costo de ventas. Está subsidiado. Y ahí empezamos primero con lo contable. Entonces, el costo de ventas contable está subsidiado. ¿Y el costo de ventas fiscal? También. Y luego estamos ocultando operaciones. ¿Por qué? Nos queda claro que el dueño de la compañía es una entidad jurídica y la compañía es otra entidad jurídica y entre las dos son independientes. Entonces, ¿por qué el dueño o la persona física le presta el terreno a la compañía? No tiene derecho a prestárselo. Si se lo presta, tiene que haber una contraprestación. Y nos regresamos, me voy a adelantar de una vez. ¿Cuál es la definición contable y fiscal de una operación? Y me dicen, una operación es cualquier intercambio de recursos, bienes o servicios. Exista o no precio o contraprestación. Y ahí es donde viene el meollo del asunto. ¿Cuántas operaciones realizamos nosotros, por ejemplo, ahorita en este caso, con el extranjero, donde no nos las están cobrando? Nos mandan una maquinaria y viene y casi dice, te la regalo, ¿verdad? No nos cobran. ¿Tendríamos que estar reportando esa operación aquí? Sí. ¿Por qué? Porque es un medio mediante el cual, de nueva cuenta, algo que le interesa mucho a la autoridad ahorita, que es mi determinación del costo unitario, para saber si lo estoy determinando bien o no, si lo estoy subsidiando. ¿De acuerdo? Entonces, muchos de nosotros seguimos ocupando el costeo directo. ¿Sí estamos en lo correcto? No se preocupen, si en la compañía estamos evaluando el costeo directo, ya acabamos. Su costo de ventas es no deducible. Así de fácil. ¿Por qué? Porque no existe el costeo directo para efectos fiscales. Lo único deducible es el costeo absorbente. ¿Y dónde tenemos ese costeo absorbente en la compañía? ¿Dónde se va a dar cuenta la compañía qué sistema de costos estoy llevando, aunque yo le conteste mentiras? Fíjense, desde que yo mandé mi declaración, desde que mandé mi contabilidad electrónica, desde todo lo que he estado mandando, si he estado utilizando mi cuenta de gastos de operación, en automático, yo, autoridad, interpreto que no me has hecho el cambio de costeo directo a costeo absorbente. ¿Por qué? Porque la cuenta de gastos de operación debe de ir en 0. ¿Cómo ven? Conste que estamos en llenado de la declaración, no estoy en el principio. Entonces, ¿qué pasa con mi costo? Por eso me detengo un poquito ahorita. ¿Seguimos ocupando la cuenta de gastos de operación? No hemos hecho el cambio de costeo directo a costeo absorbente. Me voy a la declaración anual. ¿Qué tuve que haber hecho cuando hice el cambio de costeo directo a costeo absorbente? Un ajuste contable y fiscal. Y ese ajuste fiscal lo estamos metiendo en la declaración anual donde debe de ir, o estamos dejando el rengloncito en blanco. Otra vez, para decirle a la autoridad, fíjate que no he hecho el cambio, ahí está, mira, en blanco.
¿Cumplimos con lo contable, después cumplimos con lo fiscal y entonces ahora lo estamos reportando? ¿O vamos a reportar lo que sea? ¿Sí conocen esto? Es mi pesa. Miren, de este lado agarro este y de este lado agarro el de las normas de auditoría. Entonces, ya nos ahorramos chamba. Prestadores de servicios, ¿qué me dicen? Los principios de contabilidad dicen que no tienen inventarios ni costo, ¿verdad? Pero me vale gorro porque ya no existen. ¿Qué dice la regla nueva? ¿Me haces favor? Costo de los inventarios de prestadores de servicios. Los Ay, inventarios... Perdón, te interrumpo. Te voy a hacer dos interrupciones, ahorita con este y cuando la siguiente palabra. La norma dice que sí hay costo de prestadores de servicios en la torre. Ahora, ¿qué más dice la siguiente palabra? Los inventarios de prestadores de servicios deben evaluarse a sus costos de producción, los cuales consisten principalmente en mano de obra y otros costos de personal directamente involucrado con la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y gastos indirectos relacionados con el servicio. Si quieres, hasta ahí. Ahora resulta que no solamente tienen costo de ventas, sino también tienen costo de producción. Y lo acabamos de leer. ¿Estamos? Facilísimo. ¿Cómo registramos eso en la contabilidad? ¿Desde cuándo? 2011. Desde 2011. O sea, no es de este año, ¿eh? Entonces, ahorita que veamos la pregunta que dice, ¿tiene inventarios en su contabilidad? Si soy prestadora de servicios, tal vez, o casi seguro, no dejamos en duda, tendría yo inventarios de servicios. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos registrando la nómina en el despacho? Cargo a gastos con crédito a bancos. Eso era principio de contabilidad. Más bien, eso era algo que parecía principios, que tampoco era principios, pero que hacíamos. ¿Qué me dice la técnica contable hoy? Se carga al inventario y se provisiona. Después, cuando se paga, se cancela la provisión. Y después, cuando cobras, lo sacas del inventario y lo registras en costo de ventas. ¿De acuerdo? Ese es mi registro contable. Lo ligo. Por ejemplo, mi cuenta contable de inventarios, la que presentaron en su balanza. Por ejemplo, debería llevar la subcuenta 1, debería de ser nóminas, o sea, todo lo que presentaron en gastos, esas deberían ser las subcuentas del inventario. Y las subcuentas del costo de ventas, exactamente las mismas. Para efectos contables, los ingresos son ingresos y van arriba, y los gastos o son costos. No se presentan como otros ingresos y otros gastos. Sin en cambio, para efectos fiscales, voy a tener que sacar una partecita y en su caso presentarlo aquí. La recomendación, ¿cuál es? Todo lo que yo haya registrado ya como parte del costo, sobre todo de la parte de otros ingresos, no lo saquemos del costo. Es costo. ¿De acuerdo? Ok. Total de ingresos netos, en su caso los ajustes, pero la inflación que ya no tenemos. O sea, este anexo también ya quedó facilísimo, ¿verdad? Simplemente es amarrar mis ingresos como los tenemos ya en nuestros papeles de trabajo y en nuestra contabilidad. Pasamos al siguiente anexo, donde vamos a hablar otra vez de determinación del costo de lo vendido para efectos contables y del impuesto sobre la renta. No me equivoqué. Les digo, aquí es, ¿cómo dice Chabelo los domingos? ¿Cómo dice? Cuando nos equivocamos. Una espantosa X, ¿verdad? Entonces, sí. Simplemente lo dejé para que otra vez repasemos. La primera parte me diría, conforme al sistema de costeo directo. Entonces, toda esa sección, cuando ustedes abran su archivo ya en su máquina, no va a aparecer. Desaparecieron todas esas preguntas. No existen. ¿Por qué? Ya quedamos porque no existe el costeo directo. No se vale tener activos registrados a $1. La regla ahora me dice, tus activos, cuando menos, tienen que estar registrados a valor de uso. Y valor de uso nunca es $1. ¿De acuerdo? Y valor de uso, en el caso de los que están totalmente depreciados, nada más déjenme igualarla ahorita, valor de uso es exactamente igual que valor de mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, un coche totalmente depreciado no puede estar en $1, ¿eh? Un coche va a estar, su último valor contable, a lo mejor van a ser $40,000, que es el valor de mercado.
Y entonces, cuando yo vendo un coche, lo tengo que vender a esos 40,000 pesos, que es su último registro contable. Y que va a ser igual que el valor fiscal. Entonces, cuando yo le ponga aquí datos de que perdimos en la venta del coche 1 peso o 2 pesos, aguas. Quiere decir que no estoy dándole tratamiento de valor de mercado a esas operaciones. Y de nueva cuenta, ni contable ni fiscal. De acuerdo con la normatividad vigente, ¿qué es utilidad de operación? Pues no existe. Así de fácil. Entonces vamos a cambiar el nombre. ¿Sí dice así? ¿Se llama así? Entonces ahora le cambiamos, vamos a decir cómo debería decir. Se llama método de márgenes transaccionales de algo que no existe, el cual consiste en comparar algo que no existe mío con algo que no existe de ustedes. Y no cuadra, Chihuahua. Ok, ¿ya vimos la complicación de ese método? ¿Qué tendríamos que hacer? Fíjense, primero, hasta 2013, existía el estado de resultados. Sorpresa, el estado de resultados no requería la presentación de utilidad bruta y utilidad de operación. Por eso existía la ONIF 1. Y la ONIF 1 era la que me decía, si tú quieres presentar estos niveles de utilidad de operación, tienes que cumplir con estos requisitos. Ya para que los repasamos, ya no existe eso, ¿estamos? Ahora, a partir de la NIF B3 nueva, 2013 para acá, me dice, igualito ya en el cuerpo de la NIF, la utilidad bruta y la utilidad de operación son niveles de utilidad no requeridos. ¿Estamos? Pero, si tú los quieres utilizar, por favor, explícame mediante una nota a los estados financieros por qué, para qué y cómo lo hiciste. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero aplicar ese método, primero tengo que poner esa nota a los estados financieros. Y después, en las bases de datos, tengo que buscar, ya no solamente toda la búsqueda que yo hacía, de que fueran del mismo sector, mismo producto, para todo eso, sino ahora que la nota se parezca. Que tenga que haber aplicado la utilidad de operación de la misma forma que yo, porque si no, el costo de ventas está mal determinado. Prácticamente imposible, ¿de acuerdo? No dije imposible, dije prácticamente. A lo mejor por ahí alguien checa. Entonces, ¿aplico ese método o me voy a los demás? Y me regreso. ¿Qué dice el primer método? Compara tu precio con los precios de los demás. El producto que yo tengo, ¿hay alguien más que lo vende en el mercado? Entonces el método 1, precio comparable. Me dice la ley, a ver si dice así, aplicas el primer método. Fíjense, ¿eh? Luego me dice, si no puedes aplicar el primer método, pásate al segundo con base en el primero. O sea, aplicas el primero. Si no puedes aplicar el primero ni el segundo, aplicas el tercero con base en el primero. Entonces, ¿qué método tengo que aplicar? ¿Estamos? Así dice la ley, ya le están leyendo. Acuérdense, cuando yo les pregunto que tienen ahí sus cosas en la mano, me quitan lo mentiroso a mí. Porque a lo mejor dicen, este cuate, quién sabe de qué está hablando, ¿no? No, ahí está, ¿verdad? ¿Verdad que sí dice así? Ahí está. Entonces, ¿qué método? El primero. Hace rato les comenté, vamos a hacer las cosas, pero siempre y cuando las tengamos conciliadas. Bien hechas. A ver, ¿cómo me puede decir la autoridad, en este caso, que fue un fraude, lo que tú quieras? Primero me dijo, regístralo en contabilidad. ¿Estuvo registrado en contabilidad? Sí. Y los registros en contabilidad no todos llevan XML. Después vamos a ver el cumplimiento para ver si es deducible o no. Y aquí, ¿ya cumple con el requisito para ser deducible? Sí. No hay ningún problema. ¿Sí? Regresamos a la vieja teoría. Primero, para que esté bien lo fiscal, tiene que estar bien lo contable. Si no, ¿quién sabe qué hagamos? ¿Eh? Ok. ¿Alguna más para allá, no? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿No? Ahora sí, les agradezco mucho, espero verlos por aquí pronto. Muchas gracias.